primer lugar, un número que sería bueno que recuerden, que conviene recordar, es el hecho de que la Constitución se ha modificado en 19 ocasiones, ¿no? Y algunas un poco más profundas la modificación que otras simplemente más de forma nomás. Y sin duda alguna la modificación más relevante, más importante, es la última que se ha hecho en el gobierno de Evo Morales. Es la modificación más sustancial, se puede decir, al cuerpo constitucional, que ha pasado de tener 200 o 150 artículos a 400. Entonces ahí se ve nomás, digamos, que el cambio es un poco radical. Sin embargo, muchos de los artículos que se han añadido tratan de dar una línea de conducta política al Estado, que en la mayoría de los casos solamente ha quedado como teoría. Por ejemplo, van a encontrar ustedes en la Constitución una parte que habla del derecho al trabajo, que es una obligación del Estado dar trabajo a los jóvenes, a las personas, y definitivamente no se cumple, ¿no? Entonces, gran parte de los artículos que se han implementado en la Constitución han quedado simplemente como eslogan, ¿no? Bueno, fuera de aquello, de su aplicabilidad. Tenemos 19 reformas y la última, que es bastante sustancial en cuanto a la Constitución Política del Estado. Habíamos hablado que nuestro cuerpo constitucional contiene 411 artículos, 10 disposiciones transitorias, una disposición abrogatoria, una derogatoria y una final. Ahora, esta Constitución Política del Estado se divide en 5 partes. Y de las 5 partes no hay duda alguna que la primera y la segunda son las más destacables en cuanto a cultura general. O sea, son las que más, digamos, pueden entrar en una pregunta o las más necesarias en lo que se refiere a tener un conocimiento básico de la Constitución Política del Estado, ¿no? La primera parte, que nos va a hablar de las bases fundamentales del Estado, es decir, de cómo se va a caracterizar el Estado boliviano, cuál va a ser su forma de gobierno, cuál va a ser su marco normativo, digamos, como Estado, ¿no? O sea, por ejemplo, va a delimitar qué tipo de Estado es el que vamos a tener, qué forma de gobierno la que lo va a regir. Y eso es fundamental, o sea, es creo yo lo que le da la mayor importancia a la Constitución, porque establece una serie de parámetros para la forma de gobierno, ¿no? Entonces, impide que emerjan otras formas de gobierno que no sean la que está especificada en la Constitución. En ese sentido, en la primera parte también se encuentra lo que son los derechos fundamentales de las personas, algunos deberes y garantías. Un poquito vamos a repasar. En la segunda parte, que también es muy importante, que también es bastante recurrida la fuente para cualquier evaluación o prueba, es la parte de la estructura y organización funcional del Estado. Es decir, cómo se va a organizar, cómo va a funcionar el Estado boliviano, y lo cual, digamos, está vinculado a la creación de los órganos, ¿no? Órgano judicial, electoral, legislativo, ejecutivo, y bueno, son estos los que organizan el Estado boliviano, lo que le dan su estructura funcional, y también es motivo de conocimiento. Bien, entonces vamos a ver un poquito, vamos a repasar solamente un poquito de la primera parte de la Constitución, que es sobre las bases fundamentales del Estado. Aquí, por ejemplo, Bolivia se ratifica a sí misma como un Estado libre, independiente, soberano y democrático.
Esas son las directrices que tienen que caracterizar al Estado boliviano, o sea, independiente, soberano, democrático, libre. O sea, no, es muy complicado, digamos, que un gobierno quiera salirse de estas directrices, porque están en la Constitución, ¿no? Le dan su razón de ser. Después nos dice que, por ejemplo, se funda en la pluralidad y el pluralismo. Esta Constitución, seguramente como pocas otras, o como ninguna, mejor dicho, de forma anterior, reconoce y ensalza de forma positiva el hecho de la existencia de las naciones y pueblos indígenas originarios. Es decir, que algunas anteriores constituciones lo han mencionado, pero nunca con el detalle y con la intención que lo hace esta Constitución, ¿no? Que le intenta dar un cuerpo jurídico más grande a lo que son los pueblos indígenas originarios. Es decir, que si bien antes, por ejemplo, la elección de autoridades originarias, ¿no? Sí era legítimo, no era del todo legalizado. Bueno, ahora sí, o sea, esta Constitución le da mucha importancia a los pueblos indígenas y les otorga todo un marco jurídico sobre el cual desenvolverse, ¿no? con la mayor libertad posible. Entonces, esa es tal vez una de las caracterizaciones de esta Constitución. ¿Qué forma de gobierno tendremos los bolivianos? Esto es algo muy delicado, tratándose de un Estado. Es una situación muy delicada la forma de gobierno, ¿no? Porque las condiciones históricas pueden cambiar y sin duda, si algo le da un sentido de continuidad, si algo le da un poco de estabilidad al país actualmente, es el hecho de que la Constitución ha elegido una forma de gobierno democrática y participativa. Me explico que esto le da mucha estabilidad al Estado, porque imagínense que en la Constitución hablara de democracia, pero también permitiera monarquía, digamos. O sea, fácilmente un presidente podría acabar convirtiéndose en rey, por decir, ¿no? En rey, en emperador. Entonces, la Constitución, que ha elegido como una forma de gobierno democrática, participativa, prohíbe que emerjan otros tipos de gobierno, ¿sí? Prohíbe la aparición de otros gobiernos que no sean democráticos. Además de esto, se conocen otras formas de representación, ¿no? La directa, por ejemplo, como el referéndum; la comunitaria, que se practica en las naciones y pueblos indígenas. Y bueno, esto muestra, digamos, que si algo le da un poco de continuidad, de estabilidad al Estado boliviano, es lo que dice la Constitución respecto a su forma de gobierno, ¿sí? Democrática, participativa, que no admite, digamos, otras formas de gobierno, ¿no? Después hablábamos que de forma un poco excepcional, la Constitución asume principios éticos para el Estado. O sea, le da al Estado una serie de principios morales, digamos, ¿no? Morales, éticos, que no había en otras constituciones, ¿no? Pero que aquí le ponen, intentando recopilar algunas ideologías, algunas situaciones de la cosmovisión andina y amazónica, como por ejemplo el Amazúa, el Amayuya, el Amangella, el Sumacamaña, el Ñanqueredo. O sea, recoge algunos principios éticos de pueblos precolombinos y los intenta aplicar al Estado boliviano, ¿no? Entonces, bueno, es algo también novedoso.
También hablábamos, por ejemplo, en cuanto a la forma de gobierno de los bolivianos, habíamos dicho que es la democrática, participativa, pero también se conoce la democracia representativa. Pero viceversa, Bolivia es un gobierno democrático representativo, pero en ocasiones va a permitir la democracia participativa y la comunitaria. Por ejemplo, la democracia participativa es cuando la población de forma directa toma decisiones de Estado. Por ejemplo, cuando se quiso modificar en 2017 la Constitución para permitirle a Evo tener otro mandato, se llevó a un referéndum, ¿no?, que es una democracia participativa, directa, y la población le dijo que no. La representativa ya la conocemos, es cuando vas a urnas, eliges a los representantes por 5 años y bueno, te haces representar. Y la comunitaria, que es la situación en que algunos pueblos eligen a sus autoridades, no siempre en base a criterios de urna, de elección, de votación, sino a veces con carácter rotativo, ¿no? Entonces, aclamación, que la Constitución ahora no solamente reconoce, sino que legaliza, ¿no? O sea, permite que haya ese tipo de democracias. Bien, más adelante un poquito vamos a entrar en detalle cómo se organiza el Estado boliviano. Ya está aquí, pero ya está adelantando, ¿no? Ejecutivo, el que gobierna el país; legislativo, el que hace las leyes para ese país, para el Estado; judicial, el que administra justicia; y electoral, que es el que organiza las elecciones y el registro cívico ciudadano. Ahora, la otra clase, para un poco vale la pena recordar, la Constitución habla de derechos fundamentales. Dicho sea de paso, el Código Civil tiene estos mismos derechos fundamentales, o sea, que son inherentes a la persona. Según el Código Civil, como les comenté, basta nacer humano, con forma humana, para adquirir todos los derechos fundamentales de un ser humano, de un boliviano, ¿no? Y la Constitución, pero ratifica, reconoce estos derechos. La Constitución los ratifica en el sentido que, por ejemplo, el Código Civil es solamente una ley, ¿no? Y si sale otra ley que diga lo contrario a lo que dice un derecho fundamental que está en el Código Civil, o sea, una ley anula otra ley, ¿no? Va a haber un conflicto de jerarquías, ¿no? Si por algún caso hubiera una normativa que atente, que vaya en contra de un derecho fundamental establecido del Código Civil. O sea, me explico. Ley con ley se pueden como anular, digamos, entre ellas, ¿no ves? Se neutralizan. Y es por eso que la Constitución se ha asegurado de colocar estos derechos fundamentales en la Constitución, que, como deben saber, la Constitución es la máxima ley de todas. O sea, no existe una normativa igual o superior a la Constitución, no hay. Tal vez los tratados internacionales, cuando benefician un poco más a la persona, valen por encima de la Constitución. Me voy a dar un ejemplo de esto. Cuando a Evo, en el referéndum, le dicen que no puede ser reelegido, ¿qué es lo que hace Evo? Evo acude a un tratado internacional que dice que, bueno, según la interpretación que le dan ellos, que la reelección es un derecho humano. Y se trata de un derecho internacional que beneficia a la persona. O sea, cuando un derecho internacional, un convenio internacional, entonces en esos casos sí se puede decir que un derecho internacional tiene más peso que la Constitución. Pero como les digo, es solamente cuando beneficia más a la persona y nunca a la inversa. O sea, si es que
ese tratado internacional, en vez de beneficiar, restringe o disminuye un derecho, entonces la Constitución mantiene su prevalencia. Entonces, es por esta razón que la Constitución, al ser una ley tal vez con mayor jerarquía, recoge en su cuerpo los derechos humanos más importantes, para que ninguna ley pueda luego contravenirlo o ponerlo en duda o en discusión, ¿no? Es decir, que es muy importante que algunos derechos estén en la Constitución, porque eso garantiza que no se van a poner en duda, que no se van a poner en tela de juicio. O sea, son derechos consagrados por la Constitución, ratificados por las leyes. Están, por ejemplo, algunos derechos: el de no sufrir persecución, no sufrir violencia, ¿no? El no sufrir discriminación bajo ninguna circunstancia de origen, el derecho a la educación, a la salud, o sea, todo lo básico que debería tener un boliviano. También en la Constitución se van a definir, digamos, los derechos en dos tipos, ¿no? En derechos civiles y derechos políticos, ¿no? Los derechos civiles, que son inherentes al ser humano, o sea, vale decir que los derechos civiles los tienen todos, ¿sí? Todos. Y los derechos políticos lo adquieres a partir de la ciudadanía, que lo vamos a ver un poco después. Vamos a empezar con los derechos civiles. Se pueden dividir los derechos civiles en tres partes: derechos civiles de índole personal, derechos civiles sobre la movilidad y derechos civiles patrimoniales, ¿ya? Entre los derechos civiles personales, ¿no?, están, por ejemplo, el derecho a la autoidentificación cultural, el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, a la honra, a la libertad de expresión, reunión y asociación. O sea, son derechos muy personales, digamos, ¿no?, muy relacionados a la persona, a su individualidad. Y es un primer cúmulo de derechos civiles que están ratificados por la Constitución Política del Estado. También tenemos dentro de la Constitución algunos derechos civiles referidos a la movilidad, es decir, el derecho a la libertad, a la seguridad personal, evitando que nadie sea aprehendido o privado de su libertad, salvo los casos que la ley establezca. Como es, por ejemplo, si estás siendo acusado de un delito, entonces existe la posibilidad que te tengan que detener para garantizar el proceso. O sea, hay casos en que, o sea, como dice, nadie puede perder su libertad si no es con sentencia, ¿no es cierto? Si no es a través de un juicio, de una sentencia judicial. O sea, solamente una sentencia judicial que te compruebe un ilícito te puede privar de la libertad. Pero hay casos en que, sin ser sentenciado culpable, te arrestan, o sea, te encarcelan, te privan de la libertad. Esto es lo que llamamos cautelación, es decir, cuando existe un proceso judicial en tu contra y existe un riesgo de obstaculización, como por ejemplo que te puedas fugar. Si te fugas, vas a obstaculizar el proceso, no va a poder concluir. Y a veces, para evitar, digamos, que una persona obstaculice el proceso, se escape, se fugue, se lo detiene de forma preventiva. Ustedes verán, por ejemplo, o sea, que en el caso de una acusación penal en tu contra, te puedes defender en libertad o te puedes defender dentro de la cárcel. Esto depende a las condiciones de la persona. Ustedes verán, por ejemplo, que hay políticos, ¿no?, que tienen 5, 10 procesos abiertos en su contra, pero normal siguen caminando por la calle, o sea, siguen gozando de toda su libertad. Esto es porque han demostrado con pruebas que no se van a fugar,
que no van a poner en riesgo el proceso, y entonces la ley les faculta que puedan defenderse en libertad. Otras personas que no pueden probar, que no se van a fugar, que no van a poner en riesgo el proceso, a esos que no pueden demostrar eso, les meten adentro, les cautelan, les privan de la libertad de forma preventiva. Si por ejemplo no tienes un trabajo estable, si no tienes una familia muy cercana, o sea, hijos, dependientes, ¿no? Esposa, si no tienes esos requisitos y estás en un proceso de investigación penal, lo más seguro es que te cautelan, porque al no tener un trabajo estable, al no tener un domicilio fijo tal vez, al no tener una familia dependiente, puedes fugarte, o sea, puedes colocar en riesgo el proceso. Y es por eso que a los que no pueden demostrar que no se van a escapar, que no van a poner en riesgo el proceso, les encarcelan, o sea, les hacen defenderse desde dentro de la cárcel. Lo que es muy malo, porque el sistema judicial boliviano es muy lento. Una audiencia puede tardar 3, 4, 5 años en llegar. Se suspende porque no está el fiscal, se suspende porque no está el juez, te programan de aquí a 6 meses, pasan los 6 meses, ha sacado vacación el notario, cualquier cosa pasa, y hay personas que están 5, 6 años en la cárcel solamente esperando su audiencia. Por eso les digo que bueno, es pésimo el sistema judicial boliviano en esa parte. O sea, siendo inocente, solamente esperando audiencia, te puedes pasar 5 o 6 años adentro. O sea, lo mejor siempre es evitar la cautelación, ¿no? Una vez dentro, ya no se sale a veces. Y bueno, en todo caso, lo mejor siempre es no cometer ilícitos, ¿no? Mantenerse apegado al cumplimiento de la conducta legal. Bien, entonces, aparte de la movilidad, que no se puede restringir excepto lo que la ley diga, como es la aprehensión y la sentencia ejecutoriada, tenemos los derechos civiles patrimoniales, que es algo muy delicado, ¿no? Porque está vinculado, por ejemplo, a las posesiones materiales de una persona. Y, por ejemplo, te establece que nadie puede violar tu domicilio, ¿sí? Nadie puede entrar a tu casa sin el consentimiento tuyo, excepto con una orden judicial, ¿no? Cuando el juez emite una orden de allanamiento a tu domicilio, ahí sí puede la policía o la fiscalía intervenir tu domicilio, pero fuera de aquello nadie puede entrar a tu casa sin tu consentimiento. Habla que la correspondencia es inviolable, ¿no? O sea, cuando uno siente que una empresa, un patrón, no sé, o algo está abusando de tus datos personales, o sea, es atentar contra un derecho a la intimidad, ¿no? O sea, la correspondencia es inviolable. Ninguna autoridad puede interceptarla, ni interceptar las comunicaciones de una persona con otra, excepto por orden judicial. O sea, que se está siendo investigado, digamos, por tener presuntos vínculos con algunos sectores ilegales. Por motivos de investigación se te puede intervenir la comunicación, pero es bajo una orden judicial también. No se puede así nomás. Bueno, asimismo de los derechos civiles, que esos son los más importantes, digamos, tenemos también los derechos políticos. Son derechos referidos a la participación de los bolivianos, ¿no? que tenemos para ejercer la función pública, ¿sí? Así como la vida política. Básicamente, el derecho político es el derecho a elegir y a ser elegido, ¿sí? Este derecho, los derechos políticos solamente se pueden ejercer a partir que adquieres la ciudadanía, es decir, a partir de los 18 años cumplidos. Una vez que cumples 18, puedes empezar a ejercer tus derechos políticos.
no se refiere a ser elegido presidente de curso, ¿no? O sea, en tu curso te eligen desde que eres niño. Se refiere a ejercer funciones dentro del Estado y la función pública, ¿sí? Menos de 18 no puedes ejercer ningún trabajo en la función pública, ni tampoco ser elegido para cargos políticos. Bueno, luego tenemos, lo vimos también en otra clase, un par de preguntas muy interesantes que dicen: ¿pueden los derechos civiles ser suprimidos? No. Los derechos civiles, al ser derechos inherentes al ser humano, no se pueden suprimir bajo ninguna circunstancia. Y como decide el Código Civil, basta nacer con forma humana para ser beneficiario de los derechos civiles, que no pueden ser suspendidos bajo ninguna manera. La otra pregunta dice: ¿pueden los derechos políticos ser suprimidos? Sí. Hay ciertas conductas, ciertas acciones que te pueden traer como consecuencia la supresión de tu derecho político, de tus derechos políticos. Estas acciones que te pueden acarrear perder tus derechos políticos son, por ejemplo, tomar armas contra el Estado boliviano en tiempos de guerra. Hay una guerra de Bolivia contra Brasil, yo he peleado con el Brasil en contra de Bolivia, vuelvo a Bolivia, me pueden quitar mis derechos políticos. Defraudación de recursos públicos. Esto es teoría más que práctica, ¿no? O sea, en teoría, si has defraudado recursos públicos, se te ha encontrado, se te ha demostrado, nunca más tendrías que ejercer la función pública. Pero como les digo, es teoría, ¿no? Porque hay tantos políticos, digamos, que tienen incluso sentencias ejecutoriadas, pero que siguen ahí activos en la vida pública, política. Esta parte es teoría, ¿no? No es verdad. Y por último, es traición a la patria. Prestar espionaje a otro país, entregar documentos secretos de Bolivia a otro país, o sea, traicionar a la patria también, dice, te trae como consecuencia la supresión de tus derechos políticos, ¿no?